Amigos, de nueva cuenta, muchas gracias por sintonizarnos aquí en Justicia Electoral a la Semana. Seguimos en este recorrido por las salas regionales, en esta ocasión la especializada, para platicar de los retos en este proceso electoral 2018, así que bienvenidos. La competencia para conocer del procedimiento especial sancionador corresponde al Instituto Nacional Electoral, que llevará a cabo el trámite e instrucción del procedimiento, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su sala regional especializada, que ejercerá la atribución constitucional de resolver las quejas que se presenten. Uno de los retos más significativos de la Sala Regional Especializada consiste en resolver, en plazos breves, gran cúmulo de denuncias que se presenten durante el proceso electoral. La finalidad de la expeditez de los procedimientos especiales sancionadores radica en la necesidad de evitar que las infracciones generen perjuicios irreparables en las contiendas electorales o que se difunda información indebida que repercuta en los resultados de la elección. Los procedimientos especiales sancionadores deben resolverse de manera pronta y expedita, previo a la declaración de validez de las elecciones, pues estas determinaciones pueden constituir elementos de prueba para la actualización de alguna causal de nulidad de la elección. Ante los retos de la elección 2018, la integración de la Sala Regional Especializada refrenda su compromiso de impartir justicia que dé certeza a la democracia. Y está con nosotros en este estudio Gabriela Villafuerte, ella es magistrada presidenta de la Sala Regional Especializada, a quien saludo como siempre en este espacio con mucho gusto. Bienvenida una vez más. Ay, Lupita, para mí siempre será un placer. Muchísimas gracias. Oye, además, en un tema bien importante que es el que pues ustedes van a tener los retos, sobre todo en este proceso electoral que ha llamado la atención, tan importante, pues de los más grandes además, sí, ¿no? Sí, en sí. volumen en la historia de nuestro país. Sí, sin duda, Lupita. Yo creo que lo primero que nos tenemos que hacer cargo es que efectivamente estamos en una época real de crisis, de descomposición, de desconfianza. O sea, ese es el escenario real y creo que lo tenemos que visualizar. Pero así como cuando tenemos estos escenarios probablemente no tan halagüeños, también yo creo que son áreas de oportunidad. También como órganos jurisdiccionales tenemos esta posibilidad de revertir todo este escenario en donde la democracia está cuestionada por la sociedad. La desconfianza es un factor que opera. Entonces, a mí me parece que estamos en un proceso electoral como nunca antes se había visto, más allá de 3.400 cargos de elección popular. ¿Esto qué significa? Pues desde mi punto de vista va a ser un escenario complejo, polarizado, confrontado y seguramente con resultados que van a cuestionarse. Entonces ahí los órganos jurisdiccionales en específico, la sala especializada, con las facultades que tenemos, nos incrustamos para que la ciudadanía sepa que sabemos el mayúsculo reto que tenemos. Hablabas de un elemento también hace unos días, el enojo. La gente está molesta. Pues sí, la gente está molesta porque me parece a mí que hay una sensación en el ambiente de falta de credibilidad en las instituciones. Hay que decirlo claramente, porque si nos damos cuenta, entonces estamos en la vía de de buscar los mecanismos para revertir todo eso. Siempre digo, las odiosas es desconfianza, desaliento, desafección, distanciamiento. Bueno, ¿qué nos corresponde a nosotros como órganos jurisdiccionales? Estoy hablando de órganos jurisdiccionales, pero aquí todos estamos comprometidos. Claro. Entonces tenemos que revertir todo eso. Entonces ese es nuestro reto más importante. ¿Cuál es la prueba a la que se van a tener que someter las autoridades de justicia electoral? Bueno, en general, a mí me parece que la ciudadanía tiene que percibir certeza.
La ciudadanía tiene que percibir que estamos conscientes, que vamos a tener el valor de generar nuevos criterios, de romper paradigmas si es necesario, que vamos a darnos cuenta que estamos en una realidad que no es probablemente la mejor, pero a partir de ello vamos a generar esta cercanía. Yo siempre hablo de justicia cercana a la gente. A mí me parece que la sociedad tiene que darse cuenta que puede establecer vínculos con nosotros, tenemos que acercarnos. La sociedad no se acerca, la verdad, Lupita. Tenemos que ir y nosotros buscarlos, ahora sí que conquistar, seducir. ¿Y a partir de qué? De transparencia, rendición de cuentas. Cuando nosotros dictamos sentencias, lo primero que tenemos que hacer es hablar claro. Así de fácil. Nuestras sentencias tienen que ser asertivas, que la gente las comprenda. Yo creo que tenemos que utilizar, estamos hiperconectados, ya tenemos la facilidad de las redes sociales, creo que las tenemos que utilizar de esa forma. Creo que tenemos que transparentar nuestro trabajo también, sentándonos así como estamos tú y yo en este momento, a explicar los temas, que se nos demande, que se nos critique. Y que la sociedad la gente además necesita información, claro, ¿no? Está pidiendo información. A ver, ¿tú qué estás haciendo? Por ejemplo, en la sala especializada, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se está trabajando? ¿Y cómo en estos momentos se distingue de las otras salas? He estado platicando con algunos otros magistrados, Sala Regional Jalapa, Sala Ciudad de México, pero ustedes en tu sala, Gaby, ¿qué están haciendo? Bueno, Lupita, lo que pasa es que en tiempos empezamos antes. ¿Por qué? Porque como lo hemos platicado, pero vale la pena repetirlo para que la gente sepa. Eso es muy importante, que nosotros analizamos la comunicación política. Estamos a días del inicio de un proceso electoral que ya comentábamos, más de 3,400 cargos. ¿Qué vamos a analizar nosotros? Justo eso. ¿Cómo es esta interrelación, obviamente, entre actores políticos, candidaturas, pero lo más importante es cómo se van a comunicar con la ciudadanía? Nosotros, como sala especializada, analizamos toda la propaganda electoral, en radio y televisión, por supuesto, pero estamos en elecciones elecciones concurrentes de los estados de la República, pero tenemos presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales. Entonces, todo eso lo vamos a analizar. Yo creo que es muy importante y este momento es propicio, Lupita, para decirle a la ciudadanía que lo que nosotros vamos a hacer es calificar esa forma en que se comunican. Que sepan que lo que nosotros decimos como resultado del análisis de los asuntos, es decir, spots de televisión, propaganda fija, actos de campaña, todo eso lo vamos a calificar nosotros. Entonces, creo que es muy importante que sepan que todo este cúmulo de asuntos, por eso te digo que empezamos antes, bueno, más bien ya empezamos desde bastante tiempo anterior al inicio de la campaña, que es el 30 de marzo, no, nosotros empezamos antes y toda esta forma en que se llevan, por decirlo en español, porque creo que también así, esa es mi obligación, nosotros vamos a sancionar, o no, por supuesto, y que todo ese comportamiento se puede llevar al final, porque nosotros lo que hacemos es una evaluación de cada uno de los casos y que cada caso en cuanto a la comunicación política se llevará al final cuando vengan los resultados y las nulidades de elección, porque como te decía, esta elección, hay que decirlo claro, va a ser confrontada, va a ser un escenario polarizado. Bueno, que la sociedad sepa que lo sabemos y que haremos eso, pero que sepan que todo lo que sucede, y por eso lo digo aquí, nosotros tenemos una plataforma, una página de internet en donde publicamos, eso es la transparencia, los resultados de cada uno de los asuntos y si hay sanción o no hay sanción.
Hablas de lo que se puede hacer, pero por ejemplo, en el caso de las redes sociales, ¿ahí cómo se puede revisar, ¿no? el actuar de los políticos, el actuar de los partidos y bueno, pues todo lo que vamos a ver? Sí, claro, claro. Mira, ese es uno de los otra característica de este proceso electoral. Más allá de los mecanismos de comunicación social tradicionales, por llamarles de alguna manera, el debate, si se pudiera llamar debate, se va a dar ahí, a nivel horizontal, porque las redes sociales son horizontales. Ahí todos y todas somos lo mismo. Pero yo creo que vamos a tener que tener la capacidad, el talento de identificar cuándo sí y cuándo no. Porque fíjate, Lupita, que no se debe de desalentar la participación política y ese es un mecanismo de participación política. De manera que si la ciudadanía percibe que estamos como un visor analizando las redes sociales en cualquier tipo de publicación, a mí me parece que se puede desalentar. Pero no con esto quiero decir que vamos a mantenernos absolutamente al margen. ¿Por qué? Yo he variado un poco mi criterio y tú y yo lo hemos platicado muchísimas veces. Pero ¿qué es lo que pasa? Realmente tenemos que darnos cuenta que hoy, por eso te hablo de justicia hoy, y esa es la evolución que tenemos que tener los órganos jurisdiccionales y en mi caso como juzgadora, todo esto de las noticias falsas, la posverdad, la manipulación del Internet para generar tendencias. Es muy difícil identificarlo, justamente por eso se da. Pero yo creo que sí necesitamos saber, y la sociedad necesita saber, que vamos a ser cautelosos y cautelosas para ingresar en forma indiscriminada a las redes sociales. No me parece que ese sea el camino, porque ese es desaliento. Claro. Entonces, lo que buscas es que la ciudadanía tenga ese encuentro, que critiquen, que enfrenten, que confronten a sus candidaturas. Pero yo creo que también vamos a tener que saber y que vamos a tener esa gran responsabilidad también de analizar ciertos contenidos que probablemente rebasen, y cuando hablo de rebasen es tener mucho cuidado en dónde esté ese límite, un ejercicio democrático, un ejercicio de libertad de expresión genuina. Pero ¿qué se podrá hacer? ¿Te parece bien si nos quedamos con esta pregunta y regresamos en un momento más? Vamos a una pausa, regresamos rapidísimo. En redes sociales se pueden contactar con nosotros, ya volvemos. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Estamos de regreso, muchas gracias a usted que continúa con nosotros y bueno, nos quedamos con este tema de las redes sociales. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a trabajar ustedes y qué se puede hacer? Porque nos dice, sí, vamos a estar al pendiente, no vamos a estar al margen, pero ¿qué se puede hacer? Bueno, lo primero, indiscutiblemente, nosotros actuamos a partir de una queja o una denuncia. Nosotros no lo hacemos de oficio. Salvo casos excepcionales en donde veamos una violación manifiesta que transgreda principios de altísima gravedad. Ahí yo creo que sí lo tenemos. Pero mira, Lupita, lo que hemos tenido últimamente,
porque así se ha dado la dinámica. Y sin lugar a dudas, la sala especializada es la que más asuntos de redes sociales ha tenido. O sea, sí tenemos la experiencia, pero no tenemos la verdad absoluta. Y también lo tengo que decir. Sí. Construimos a partir de las quejas que nos presentan. Pero mira, se ha dado una situación real a partir de las quejas, se hacen las investigaciones con las facultades que tiene la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, con la que tenemos una magnífica relación directa, sí, en un diálogo abierto. Antes de que te preguntes si están confrontados. No, sí. Porque la verdad es, sí, claro, porque nosotros trabajamos de la mano. Sí. Aquí no hay, el INE no somos instancia, no, el INE en este procedimiento con la unidad técnica trabajamos de la mano. Entonces, las investigaciones se van cuidando en un diálogo de la mano con la unidad técnica. Pero ¿qué ha pasado en las investigaciones? Que no es una regla general tampoco, y con eso no quiero decir que no se pueda, pero en redes sociales, en internet, en el mundo virtual, no hay reglas. No es que no haya reglas de normatividad, es muy difícil saber cómo se van a comportar. Es muy complejo, pero que hemos tenido en las investigaciones, no logramos identificar a los titulares, a las personas que administran o tienen la titularidad de las cuentas. Y eso es un obstáculo porque nosotros actuamos para definir responsabilidades. No es al aire una responsabilidad en una actividad ilegal en redes sociales. Entonces, eso es cierto, porque también ya lo he dicho varias veces, tú eres una persona física, pero puedes ser cuantas personas virtuales quieras. Y si no se te identifica, exacto. Entonces, creo que ese es el principal reto, Lupita. Yo no he tenido ningún problema, hemos tenido asuntos en donde, desde mi punto de vista, no obstante que no tengo la identificación del titular, si yo veo que es un contenido, porque no sé si se puede hablar de propaganda, salvo cuando está pagada, eso es otra cosa. Es que también la terminología es muy importante. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Los contenidos que provoquen una falsa apreciación de la realidad o incertidumbre para la ciudadanía, yo creo que eso se pueden bajar. ¿Por qué? Porque estamos en un terreno de ir hacia las urnas, y la forma de ir hacia las urnas es con información que genere la posibilidad de tomar una decisión en conciencia, con responsabilidad. Entonces, si tú ves contenidos, no identificas quién es, parecería que nosotros no podríamos actuar así. No, pero sí, porque si te genera incertidumbre como sociedad, porque en las decisiones, Lupita, como en todo el actuar de las autoridades, de los medios de comunicación, desde mi punto de vista, actores políticos, la ciudadanía tiene que estar en el centro. Claro. Eso es un factor fundamental. Yo creo que los actores políticos, candidaturas, los medios de comunicación, todo lo que está alrededor es muy importante, es fundamental para el ejercicio democrático. ¿Pero a partir de qué? Que la ciudadanía esté en el centro y sea todo lo que le favorezca. Así es que si en redes sociales llegamos a tener contenidos que provoquen incertidumbre o que tiendan hacia llevar una orientación que no es acorde con la realidad, sin duda se baja. Haríamos todo lo posible, agotaríamos los mecanismos, incluso a nivel internacional, porque como puedes saber, pues muchas de las plataformas tienen sede a nivel internacional, pues agotaríamos la vía diplomática, ¿por qué no? Muy bien. Oye, y otro de los temas también importantes, la violencia política, el tema de las mujeres, la paridad. ¿Tú cómo ves en la sala especializada, en la sala que pues tú estás en estos momentos y llevando, cómo se ve la situación? Pues bueno, en la sala hemos tenido asuntos, hemos sido empáticas en visibilizar todos estos temas. ¿Por qué? Porque nos ponemos en los zapatos de las mujeres. Y Lupita, los zapatos de las mujeres son nuestros zapatos también. Así es que a mí me parece que ese es un tema fundamental. ¿De qué? De cara a la comunicación política. ¿Por qué? Pues porque con 3.400 cargos aproximadamente estamos hablando
de una competencia en donde estarán, pues tendrían que haber cuando menos 1,700 mujeres compitiendo, claro, cosa que me daría muchísimo gusto. No solamente desde el punto de vista de autoridad, sino de este camino hacia el empoderamiento genuino y real de las mujeres, que no nada más quede en el discurso. ¿Y cómo no lo dejamos en el discurso, en las sentencias, cuando menos de esta sala especializada, haciéndonos cargo de visibilizar todos estos estereotipos que se dan en la comunicación política? Yo creo que esa es una labor muy importante, la hemos hecho de oficio, Lupita. No hay ningún problema si se nos manifiesta o no, porque es una tarea que tenemos que hacer todos y todas de la mano. Yo creo que es un momento muy importante, Lupita, para que las mujeres, las candidatas que estén allá afuera, sepan que pueden acudir, quejarse por la forma en que las tratan en la comunicación política, en la propaganda. Y no solamente con un lenguaje discriminatorio y no incluyente. Bueno, ya hemos visto, ¿no?, cómo hay este tipo de propaganda que de veras da pena. Exacto. No deberíamos permitirlo. No. Pero no solamente eso, con contenidos que reproduzcan estereotipos de género, con contenidos en donde se ponga a la mujer siempre en un estatus inferior o en un estatus de dependencia. Mira, Lupita, también lo he dicho muchas veces. Yo creo, hay mucha violencia política en contra de las mujeres, ¿no? Eso es una lógica que no es justificable bajo ningún concepto. Pero yo creo que es esa amenaza del avance de nosotras las mujeres. Y fíjate que lo entiendo, si nos ponemos si ponemos las cosas en un terreno, en una mesa, pues es la amenaza del avance, de ya no tener el pastel completo. Claro. Entonces, si hay violencia, yo creo que las mujeres tenemos que responder acompañando, de la mano. Y cuando hablo de las mujeres, hablo de todas las mujeres, porque yo creo que sin violencia debemos de enseñar a los hombres a soltar la mitad del poder que no les corresponde. Eso yo creo que lo tenemos que sensibilizar y concientizar, pero de la mano, porque no es con violencia, no es confrontado, pero es una realidad. Somos una sociedad en donde más del 50% somos mujeres. Entonces, yo creo que tienen que haber oportunidades. No hay falta de talentos, hay falta de oportunidades. Aunque hayan dicho que sí, ¿no? Que las mujeres están preparadas. Exacto. Lo que pasa es que, fíjate que el rigor al que se nos somete muchas veces es mayor. Y eso no significa que los puestos ocupados por los hombres necesariamente hayan sido con el mismo rigor. Claro. Entonces yo creo que simplemente hay que concientizar, sensibilizar y darnos cuenta que la visión femenina, porque no es adaptar una posición masculina, creo que también eso es un error. No, la visión femenina de las cosas es necesaria. Así de simple. Así de simple. Así de sencillo. Oye, y ya se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que en 30 segunditos nos dejaras un mensaje de lo que se va a hacer, de lo que ustedes piensan en el trabajo que van a desarrollar en la sala. Sin querer ser simplista, a mí me parece que lo más importante, Lupita, es sensibilizar a la gente, acercarla, ir nosotros por la ciudadanía, por ellos, por ellas. La justicia cercana a la gente es fundamental, que nos entiendan. Yo creo que también es muy importante decir que esta es una mesa redonda. Y en esta mesa redonda están los medios de comunicación, en donde es necesaria el ejercicio periodístico, el ejercicio de la libertad de expresión, actores políticos haciéndose cargo de esta exigencia y de su compromiso. Las autoridades tenemos la obligación de estar unidas para hacer frente a este reto y que la sociedad sepa que sabemos que estamos ante una crisis en la democracia, pero que así tenemos áreas de oportunidad. Y la ciudadanía, Lupita, la ciudadanía necesita también saber que estamos ahí, pero también que se comprometa
que la ciudadanía exija con ese compromiso. Y sin duda, la ciudadanía debe de saber que estamos para servirte. Muy bien, pues como siempre ha sido un placer poder platicar Ay, contigo. Lupita. Muchísimas gracias Por y favor. nos vemos pronto. Cuando tú digas, con todo gusto, para acercar la justicia a la gente. Muy bien, y muchas gracias a usted por habernos acompañado aquí en Justicia Electoral a la semana. Lo dejamos con este resumen de lo más importante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos vemos la próxima, que la pasen todos muy bien. Al ofrecer la conferencia Los retos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el proceso electoral 2017-2018 en las instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis, indicó que la única vía para afianzar la democracia es el respeto por parte de todos a las reglas del juego y al reconocimiento de la función jurisdiccional como la vía para resolver los conflictos políticos. Al impartir la conferencia magistral El papel del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como institución garante de los derechos político-electorales indígenas en los sistemas normativos internos, la magistrada Janine Otálora Malasis aseguró que la discriminación y la exclusión de los pueblos y comunidades indígenas es una carga histórica que ya no se debe sostener, porque no se puede hablar de una democracia y un Estado de primer mundo cuando millones de ciudadanos no tienen garantizado su acceso a la justicia. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución de la Sala Regional Especializada en el expediente que determinó sancionar al Partido de la Revolución Democrática por la difusión de un promocional en televisión, en el que aparecen menores de edad. La Sala Superior consideró que el partido faltó a su deber de proteger el derecho a la intimidad de los menores al no tomar medidas para proteger su imagen. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.